Nunca había hecho un proyecto que supusiera 3 películas, ¿no? Y sobre todo esta última que rodamos la segunda y la tercera a la vez. Claro, al rodarlas juntas para nosotros era solo una sola película, pero claro, de una dimensión enorme, ¿no? A mi personaje le pasan muchísimas cosas, es un personaje muy rico para mí, era un personaje muy interesante porque era un personaje que no solo era una inspectora de policía resolviendo un caso en absoluto, o sea, este thriller lo que tiene especial es que va muchísimo más allá de la trama policial. Prácticamente la trama policial es una excusa para adentrarnos en el mundo de Amaya, en el mundo de su familia, en el mundo del valle, del Bazán, de cómo esa mitología y esas creencias influenciaron en la familia y cómo esa familia influenció en Amaya, ¿no? Entonces es una película muy rica que habla de muchísimas cosas, ¿no? De la conciliación entre la maternidad y el trabajo, de la lucha entre el bien y el mal, de las relaciones familiares, de las relaciones amorosas. Entonces era un personaje de una riqueza emocional muy grande, con un pasado muy terrible y bueno, pues a mí como actriz, como todos los actores, tener un personaje tan rico es una suerte, es un privilegio.